Encantada de estar aquí conversando sobre nuestra estrella, sobre el Sol. Quiero contarles que esta es la primera vez que doy esta charla, así que ojalá que me pueda explicar bien, porque es un tema súper importante. Y quería partir con esta foto de una puesta de sol que estoy segura que todos ustedes deben haber gozado algún día con eso, con esperar que el sol desaparezca atrás del horizonte. Y yo creo que estaba en uno de esos, casi un rito, ¿no?, diario, de ver cómo el sol se esconde ahí en el mar acá, en la costa central, pensando, bueno, ¿cuánta gente sabrá sobre nuestra estrella? Porque ahora se ha puesto famosa porque la luna la va a tapar, pero en realidad no pensamos mucho en el sol y más que nada nos preocupa de que nos tenemos que proteger porque nos hace mal para la piel, pero sabemos poquito del Sol. Y cuando digo sabemos, también incluyo a los astrónomos. Hay muy pocos astrónomos que son expertos en el Sol. Yo no lo soy. Yo soy astrónoma nomás, y eso me da una leve ventaja para poder entender los temas de la astronomía solar, que son bien complicados. Eh, pero bueno, mi esfuerzo es porque la gente tenga más conciencia, este esfuerzo que crear conciencia en todos de lo que es nuestra estrella y cómo nuestras vidas se pueden ver afectadas por lo que nuestra estrella haga. Así que, como decía, esa es la intención. Cuando uno ve la puesta de sol y desaparece el sol ahí atrás en el horizonte, en realidad hace 8 minutos que desapareció, porque nuestro sol está a 150 millones de kilómetros de nosotros, y la luz se demora 8 minutos en llegar desde allá hasta acá con la noticia de que ya está bajo el horizonte. Así que probablemente esa es una de las pocas cosas que algunas personas ya saben respecto al Sol. Pero partamos por el comienzo. ¿Cuándo se formó el Sol? ¿Cuándo nació el Sol? Bueno, el Sol nació igual que usted o que yo y que todas las cosas que existen, hace 13.760 millones de años atrás, en el Big Bang, cuando se formó el universo. Al minuto ya se formaron el hidrógeno y el helio. Ese material, donde habían grumos más densos, fue colapsando, desplomándose sobre sí mismo por la fuerza de gravedad, y ahí se fueron formando las primeras galaxias y las primeras estrellas. Y son las estrellas las encargadas de fabricar todos los otros elementos que conocemos, fuera del hidrógeno y helio, que lo fabricó el Big Bang. De tal manera que esta historia es una historia que nos atañe directamente, porque nosotros estamos hechos de todo el material que fabricaron esas estrellas desde poquito. La formación de galaxias y estrellas puede haber sido bastante, no sé, millones de años después, porque tiene que haber formado materia como la que nosotros conocemos. Al comienzo era puro partículas fundamentales. Ahora esta es nuestra hermosa galaxia, la Vía Láctea, que bueno, después de que evolucionó el universo, se formaron las galaxias, y se formó nuestra galaxia, la Vía Láctea, que la vemos acá con una noche estrellada, la pueden mirar, y se ve como un camino de estrellas que se ve, que cruza el cielo. Y todo lo que ustedes ven ahí brillante, por supuesto, son estrellas. La parte más brillante en el centro de esto es el centro de nuestra galaxia. Y lo oscuro, no es que no hayan estrellas ahí, esas manchas oscuras, es polvo interestelar, que también es materia prima para formar nuevas estrellas. Y interesante porque las comunidades nortinas de atacameños, por ejemplo, ellos, en vez de usar las estrellas para inventar nombres a las constelaciones, ellos usaban las manchas oscuras para darles nombres y ubicarse en el firmamento. Nuestra galaxia tiene 100.000 millones de estrellas, y nuestro Sol es una estrella muy, muy común y corriente. Así que muchas de esas 100.000 millones son como nuestro Sol.
Y de pasadita, cuando nos preguntan si hay vida en otra parte del universo, bueno, hay 100.000 millones de estrellas y muchas de ellas tienen sistemas planetarios, así que bueno, es posible que haya más de alguna que la vida haya podido florecer ahí, en algún planeta. Y hay más de 100.000 millones de galaxias en el universo, así que ahora el problema es la comunicación, que no es fácil porque son distancias muy grandes. Si pudiéramos mirar nuestra galaxia de frente, que no podemos, se parecería a esta, que es como un remolino, y nuestro Sol, con nosotros, está por ahí a mitad de camino entre el borde y el centro, a 28.000 años luz de distancia del centro de la galaxia hacia donde estamos nosotros, y estamos girando en torno al centro de la galaxia a una velocidad de 800.000 kilómetros por hora. Así que, para que sepan, vamos a una velocidad que es absolutamente no permitida. Y le damos una vuelta entera a la galaxia, todo el sistema solar con el Sol, en unos 220 millones de años. Así que el Sol, con los 4.500 millones de años de edad que tiene, ha dado muchas vueltas en torno a la galaxia. Ahora el tema es ese, no la distancia. Nosotros estamos a 28.000 años luz del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Eso quiere decir que un mensaje que uno manda, que viaja a la velocidad de la luz, que no hay nada que pueda viajar más rápido que eso, se demora 28.000 años en llegar, y otros 28.000 años de vuelta. Así que el tema de la vida en el universo y cómo estar, comunicarnos con esa vida es un tema súper difícil de resolver. Ahora, las estrellas, como les decía yo, fabrican todos los otros elementos que conocemos, solo el hidrógeno y el helio lo fabricó el Big Bang. Y las estrellas pequeñas, como nuestro Sol, durante su vida, fabrican en su corazón, que es como un horno así, con reacciones nucleares, transforman el hidrógeno y el helio en otros elementos. En el caso de las estrellas pequeñas como el Sol, lo transforman en carbón, en nitrógeno y oxígeno. Y en esta fotografía se ve una estrella pequeña como el Sol, y lo que ocurre antes de morir es que empiezan a deshacerse de estas capas externas que están totalmente contaminadas con estos elementos que han fabricado. El corazón colapsa y se transforma en una roca muy, muy densa, se llama enana blanca, como el tamaño de la Tierra. Imagínense toda la masa del Sol en un objeto, una roca como el tamaño de la Tierra. Al principio muy, muy, muy caliente, y después se va enfriando y ya desaparece de la vista de cualquiera en el universo. Estos objetos le llaman nebulosas planetarias. La astronomía está llena de nombres raros, no adecuados, porque en realidad no tiene nada que ver con planetas. Lo que pasa es que los primeros que lo veían a través de unos binoculares, al comienzo, o uno de esos telescopios muy antiguos, se veía como una manchita y pensaban que era como un planeta, pero no, nada que ver. Y bueno, eso es lo que hacen la mayor parte de las estrellas, porque la mayor parte de las estrellas son estrellas pequeñas como el Sol. Y qué bueno, porque carbón, nitrógeno, oxígeno son elementos fundamentales para la vida, para las moléculas estas de carbono que forman la vida, básicas para la vida. Ahora, las estrellas, que son como 8 veces más masivas que el Sol, tienen una vida distinta. Ellas son capaces de llegar a fabricar hasta el fierro. Después de que fabrican el fierro, resulta que cuando la estrella fabrica fierro, el corazón empieza a absorber energía en vez de entregar energía, que es lo que pasaba hasta aquí. Las reacciones nucleares habían producido una cantidad tremenda de energía, aquí todo lo contrario, y la estrella colapsa, porque no tiene nada que detenga el colapso. En las otras estrellas, el calor del corazón es lo que detiene el colapso, la energía que produce esta bomba atómica que tiene en realidad, que no les permite, que quiere hacerla explotar, y la fuerza de gravedad que quiere hacerlas colapsar. Pero una vez que se le enfría el corazón, no hay nada que detenga el colapso. Y esta estrella, que vivió por millones de años, en un segundo explota en una explosión de supernova, se llama, y es en la explosión misma donde se fabrican todos los elementos más complejos que el hierro. Y aquí voy a incluir
por ejemplo, al oro, a la plata, al platino, el cobre también, está ahí con el límite, pero sí, y hasta el uranio, todas las partículas que uno conoce, todos los elementos. Así que para que nosotros estemos conversando aquí, el universo tuvo que haber habido varias generaciones de estrellas pequeñas como el Sol, que fabricó el carbón, nitrógeno y oxígeno, y otras tantas grandes que fabricaron todos los otros elementos. Pero son menos numerosas en general, y por eso que esos son elementos que son más escasos. Ahora, ¿dónde se forman las estrellas? Las estrellas, las maternidades estelares son hermosísimas. Y este es un pedacito de la nebulosa de Orión, que vale la pena mostrarla porque tiene muchas de estas nebulosas, de estas manchitas negras, que es polvo interestelar, que está hecho como de grafito, de partículas de micrones, parecido al humo, o al hollín, no sé, al smog que tiran las micros, así. Es con partículas de carbono, silicio, y que se mezcla con el hidrógeno y el helio y algunos otros elementos que han fabricado otras estrellas antes, y tienen la materia prima para fabricar una nueva generación de estrellas, que esta vez va a tener todos los elementos que fabricaron las generaciones anteriores y que se las dejaron de herencia. Por eso cuando nos vamos más lejos en el universo, significa que no estamos yendo más atrás en el tiempo, vemos que las nebulosas y las estrellas tienen muy pocos elementos que son los que fabrican las estrellas, porque han habido menos generaciones de estrellas que han sido capaces de contaminar o enriquecer, para ponerlo en términos positivos, la materia prima esta de la cual se forman las nuevas estrellas. Ahora, de repente esas nebulosas, que hay una que es como un dedito así, parece pequeñita, bueno, eso tiene más de 20 veces el tamaño del sistema solar en el ancho. Y ahí probablemente se están formando nuevas estrellas. Ahora la luz visual no nos deja ver, pues están en total privacidad, se forman como cubiertas por un capullo. Pero como los astrónomos somos curiosos, queremos saber lo que está pasando, a veces usando luz infrarroja podemos ver lo que está pasando. El infrarrojo ve calor, y eso que está pasando allí calienta ese polvo y lo podemos ver en una foto que ve el calor, el infrarrojo. O con ondas milimétricas y submilimétricas, que son luz de onda aún más larga que el infrarrojo y que las podemos ver con antenas como las del observatorio ALMA. Bueno, acá hay esta es una fotografía tomada con el telescopio espacial de una nebulosa, formación de estrella que se llama nebulosa del Águila, y aquí está en óptico, y esta es una foto tomada con el VLT en infrarrojo. Y como ustedes ven, hay unas partes que se ven súper brillantes en el infrarrojo, que en el óptico simplemente no éramos capaces de ver. Y ahí en esas zonas hay cientos de estrellas que están naciendo, y que las podemos estudiar en detalle cómo nacieron. Y en particular con el telescopio ALMA, eso es posible. Ahora, ¿cómo se formó nuestro Sol? Bueno, probablemente había una nube, que se ve esto medio rojizo. Cuando digo una nube molecular, que es donde se forman estrellas, están a muy baja temperatura, casi cerca del cero absoluto, están a menos 260 grados, menos 250 grados. Y con una densidad muy alta comparada con lo de alrededor, pero súper bajo comparado con el aire que respiramos. Es como una trillonésima de la densidad del aire que nosotros respiramos, pero eso ya es mucho para el medio interestelar. Y esa nube que está ahí, y que tiene como semillitas, así como grumos, que están ahí como que al ir colapsando se va calentando su interior, así que eso hace que ese calor se producen reacciones. Todavía no se han producido reacciones nucleares, simplemente el calor del colapso, ¿no? De que se transforma energía potencial en calor. Y se va calentando, pero como que está ahí pensando lo mejor a ver si colapsa o no. Y hay una estrella por aquí al lado brillante que está ya en sus últimas horas de vida y explota como supernova. Y cuando explota, el frente de choque ese le da su empujoncito a la nube, y eso gatilla la formación estelar en la nube. Y eso es un proceso que
lo hemos visto que ocurre en muchos casos, y en el caso del Sol creemos que así fue, porque en el Sol, en el sistema solar, en unos asteroides que llegan, unos meteoritos en realidad, que han llegado a la Tierra, encontramos elementos que son fabricados solo por una explosión de supernova, y que tienen una vida media que es un poquito más, creo, unos pocos millones de años más que la edad del Sol. Por lo tanto, esa supernova tiene que haber explotado y fabricado esos elementos un poco antes que naciera el Sol. Así que es que creemos que probablemente el Sol se formó gracias al impulso que le dio una explosión de supernova de una estrella que estaba relativamente cerca en el lugar donde se formó. Ahora se formaron muchas estrellas junto con el Sol. Al principio iban todas juntitas, pero a medida que han dado tantas vueltas a la galaxia, como le decía yo, han dado, se demora 220 millones de años en dar una vuelta, y el Sol tiene 4.500 millones de años, entonces ha dado muchas vueltas, y entre medio las estrellas una interactúa con la otra, y esa interacción hace que cambie su camino, y finalmente se van separando. Si hubieran muchas estrellas y todas juntas y estuvieran amarrados por su fuerza de gravedad mutua, ahí sí podrían sobrevivir, pero no es el caso probablemente de la nube que formó al Sol. Ahora, en este cúmulo, este grumo, va colapsando, colapsa más rápido en el sentido opuesto a la rotación, porque la rotación le hace fuerza al colapso, y se forma como un disco. En el centro, muy caliente, se forma una estrella. Cuando llega a la temperatura a unos 10.000 millones de grados, a 10 millones de grados se producen las reacciones nucleares, que es como una bomba atómica, pero muy, muy fuerte. Y junto con eso queda este disco de escombro, del cual se forman los planetas. Eso es algo que era como un escenario hasta hace poco, pero hoy día lo hemos podido comprobar con las observaciones del telescopio ALMA. Hemos podido ver cómo estos grumos van chocando unos con otros, se van pegando los granitos al comienzo y después van creciendo y van después despejando ciertas órbitas, que es donde andan los planetas. Cuando el Sol ya comienza a brillar, digamos, gracias a las reacciones nucleares, el flujo de luz y además de partículas, porque eyecta muchas partículas, una cosa que se llama viento estelar, viento solar, que al comienzo era muy intenso, barre todos estos escombros chicos, los gases, todo eso, y se queda nada más que con los planetas que se han formado. Los planetas que están más cerca del Sol son los que llaman terrestres, como la Tierra, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, que ellos, como estaban más cerca del Sol, se le evaporaron todos los gases, solo quedaron con lo que podían condensarse, que eran los minerales y las rocas. Mientras que los que están más lejos, los jovianos, que son tipo Júpiter, son gigantes porque están lejos. Ahí pudieron condensarse todo, los hielos, la amonia, el metal, el gas metano, todo estaba condensado en hielo y se quedaron con todo. Y son planetas gigantescos. Es un poco la historia de nuestro sistema solar, pero la historia de cómo se forman estos discos protoplanetarios que se llaman. Ahora, ¿qué vio como resultado de eso? Nuestra estrella, el Sol, que tiene una temperatura de 5.800 grados en la superficie, eso es lo que nos hace verlo así medio amarillo, blanquizco. En realidad lo vemos naranja, pero eso es por nuestra atmósfera. El Sol está hecho de plasma, es decir, es gas, pero con carga eléctrica. Está formado de hidrógeno y helio, casi su totalidad, y un poquito de otras cosas también, que par de 2%, algo así. En su corazón, cuando se formó, el núcleo tenía 10 millones de grados, pero se ha ido calentando poco a poco y ahora tiene 15 millones de grados. Y bueno, para tener una idea, el Sol tiene 300.000 veces la masa de la Tierra, para tener una idea. Y caben 109 veces el diámetro de la Tierra, si uno lo pudiera poner así
en el diámetro del Sol. Y lo que lo hace brillar está transformando el hidrógeno en helio, y está transformando 600 millones de toneladas de hidrógeno en 596 millones de toneladas de helio, sobre ese 4.000 millones de toneladas que se transforma en energía, y es lo que lo hace brillar. Bueno, aquí un poco, no me gusta mucho, además que está en inglés, pero bueno. Simplemente para contarles, el centro del Sol están las reacciones nucleares. Ahí es súper denso y caliente, y es igual que una bomba de hidrógeno, digamos, en que protones se transforman en núcleos de helio y se produce un montón de energía. Y eso le va a durar ese combustible al Sol como por unos 5.000 millones de años más. Ahí ya se le va a acabar el hidrógeno y la historia va a empezar a cambiar. Después de ese núcleo que ocupa, no sé, hay discusión si es 15, 20%, porque no es fácil ver lo que le pasa en el interior del Sol. En realidad, la manera de ver lo que pasa al interior del Sol es parecido a lo que hacen los sismólogos, los geofísicos, para entender cómo es la Tierra por dentro, porque el Sol está vibrando así. Y esas vibraciones, ellos la pueden interpretar sacando información sobre cómo está compuesto el interior del Sol. Después hay una capa más o menos grande en que ahí no hay reacciones nucleares. Si se acaban las reacciones nucleares, porque la temperatura baja de 10 millones de grados, está muy caliente, eso sí, entonces entre 10 millones de grados y 2 millones de grados más o menos, el calor ahí se transmite por radiación. Es como cuando uno pone la mano así en una estufa y llega calorcito, así. Ahora, la luz que se produce en el corazón del Sol se demora 300.000 años en llegar acá arriba. Si la luz que recibimos hoy día del Sol, se produjo esa luz, esa energía en el centro del Sol hace 300.000 años. Porque es tan denso esto que la luz no alcanza a andar pero un poquito y es desviada y así anda como para todos lados y le cuesta mucho salir. Y después hay una capa que es la más, ahora se ha descubierto que es la más grande, que es la capa convectiva, en que aquí ya el calor se transmite por convección, y lo más similar a esto es una sopa, que uno la hace hervir, está caliente abajo, entonces sube la sopa caliente, cuando llega arriba sale un borbotón así, vuelve a bajar, porque se enfría arriba, vuelve a bajar hasta que se calienta cada vez más. Es lo mismo que pasa con el Sol, acá está caliente, acá. Imagínate que tiene que pasar de como 2 millones de grados a 5.800 millones, que es la temperatura que uno le ve en la aparente superficie del Sol, que es la fotósfera. Esta no es una superficie, todo esto es gas, plasma. Y el Sol está lleno de misterios. Lo que sabemos del Sol es la nada misma, así que parte de eso es ser mi ignorancia, pero yo diría que el 99% es porque es bien complejo. Por ejemplo, no se sabe cómo se producen los campos magnéticos, se tiene unas ideas nomás, porque eso es lo que domina todo. Esta zona que está acá en rojo, se piensa que es una zona muy crítica y que no se la conocía, que es entre estas dos capas, la radiativa, la que es como una estufita, con la capa esta que es como sopa. Porque resulta que esta capa convectiva no gira como un sólido, como la Tierra, que gira todo así como un objeto sólido, sino que en el ecuador el Sol gira más rápido, da una vuelta sobre su eje en 25 días, mientras que en los polos da una vuelta en 35 días. Entonces, mientras que la capa radiativa y el núcleo, o sea, todo lo que está adentro, sí gira como un sólido. Entonces ahí se produce unas fuerzas de un roce ahí, los campos magnéticos se empiezan a enredar, porque hay una parte que gira más rápido, la otra más lenta, se van quedando como atrás en un lado, y eso es parte del problema que vamos a ver, y que es
si usted quiere, el origen probablemente de la actividad solar, o parte de eso. Ahí. Bueno, aquí está nuestro Sol, la fotósfera. Como decía, no es una superficie sólida, es un gas. Así que si ustedes quieren ir para allá, no van a poder caminar ahí, se hunde. Y simplemente va a mostrar que no es perfecta, tiene unas manchas. Estas son de las primeras cosas que le vieron al Sol civilizaciones antiquísimas, ¿no? Desde los chinos, hay reportes de distintas civilizaciones que miraban el Sol por distintas razones y que veían de repente manchas a ojo desnudo, lo cual tiene que haber sido unas manchas solares gigantescas. Ahora, cuando ustedes ven estas manchas no son más que el campo magnético del Sol, que está tan enredado porque está girando más rápido en un lado, más rápido aquí, más lento acá. Las líneas del campo magnético que normalmente envuelven a la estrella así como gajos de naranja, se empiezan a enredar, y ya cuando ya no dan más el enredo, se sueltan como un elástico, y aparecen aquí en la superficie. Y esas son las manchas solares. Están rodeadas de, sí, las veo oscuras porque son como 2000 grados, desde los 3500 grados de temperatura. Así que si las viéramos así solas, brillarían un objeto a 3500 grados, pero resulta que comparado con la temperatura de la fotósfera es mucho menor, y por eso que las vemos oscuritas. Y esa parte grisácea ahí es donde empiezan como a mezclarse el material de la fotósfera con lo que hay ahí, y está oscuro porque el campo magnético no deja que, es tan fuerte lo que está saliendo ahí que no deja que lo que la rodea se mezcle. Ahora, de hace también harto tiempo es que se sabe que hay un ciclo de las manchas solares, es decir, el Sol tiene un ciclo, el ciclo solar, que dura 11 años, normalmente, donde pasa por un mínimo, donde prácticamente no hay manchas solares, pareciera que el campo magnético está relajado, y después llega un máximo en que el campo, poco a poco el campo magnético que se ha enredado, se empieza a desenredar, y nosotros vamos camino a ese máximo, ¿eh? Tuvimos un mínimo como en el 2016, 17 por ahí, y ahora ya han salido algunas manchas y el Sol está empezando a tener lo que llaman actividad solar. Acá hay un resumen del ciclo solar de uno que partió, bueno, en el 1996, fíjese, casi no había muchas manchas. Esta es la cromósfera del Sol, ¿eh? Lo que estamos viendo aquí, que es lo que viene encima de la fotósfera, ya les voy a contar, pero no importa. Simplemente va a mostrar el ciclo solar, y a medida que van pasando los años, va aumentando la actividad, y ya como en el 2001, o sea, 5 años después, está súper activo, si pudiéramos ver la fotósfera estaría lleno de manchas solares, y después lentamente va disminuyendo la actividad hasta nuevamente llegar a una actividad mínima. Estos ciclos fueron descubiertos en el siglo pasado, porque en realidad antes sabía que había momentos en que había más cosas en el Sol, más manchas, y otras que no, pero no se tenía claro. Ahora ya lo tenemos claro. Porque había siempre una actividad semi-profesional, diría yo, de mirar las manchas en el Sol. Había gente que lo hacía como hobby, pero como lo hacía como hobby, lo hacía un tiempo, después se moría o después le daba lata, y entonces nunca había un registro tan bueno, hasta que astrónomos franceses, alemanes también, empezaron a hacer un registro sistemático, y que pudieron descubrir este famoso ciclo solar, y que tenía que ver, bueno, estaba relacionado con el número de manchas, en este caso, que tenía el Sol. Así que ahora estamos, como digo, en el 2025, 2024, ahí tendremos un nuevo máximo solar.
Y para la actividad solar y para lo que nos afecta a nosotros, ojo que la peor parte es en el máximo y cuando va bajando el máximo. En el mínimo también de repente hay ataques del sol, pero es menos común. Ahora, estos son los telescopios maravillosos. Este es un telescopio que se inauguró, tuve su inauguración en Hawái, en Maui. Es un telescopio, como digo, que pobrecito abrió los ojos y los tuvo que cerrar, porque esta foto la tomaron ¿cuándo fue? ¿En diciembre? ¿O en enero de este año? Y esto que ustedes ven aquí son estas celdas de convección, que le digo yo, los borbotones de la sopa, que en este caso tienen como 1000 kilómetros, 800, bueno, no son redondas, digamos. Pero esos son esto que se ven ustedes brillante aquí es donde sale el campo magnético hacia afuera, que es algo que no se había visto antes. Así que están fascinados los astrónomos solares de que finalmente descubrieron dónde salían estas líneas de campo magnético que salen hacia afuera y producen estos arcos que son maravillosos. Y bueno, y estos duran, no sé, pues unos pocos minutos nomás y desaparece y sale otro, y aquí les voy a mostrar de esta misma telescopio, aquí está, así se ve nuestro Sol en tiempo real, digamos, está hirviendo, ¿se fijan? Esa es la foto que salió en el New York Times, ahí, cuando se hizo pública. Ahora, bueno, estamos esperando todas las maravillas que este telescopio nos va a enseñar, porque, como digo, alcanzó apenas a inaugurarse cuando tuvieron que irse todos para casa. Bueno, y aquí tengo una foto, hay un sitio que se llama del Solar Dynamics Observatory, SDO, de la NASA, que vale la pena mirarlo, porque ahí muestra el Sol como está cada día. ¿Qué es lo que está haciendo? Y en distintos filtros. Y esto es un filtro que muestra un poco la granulosidad esa. Y así estaba ayer, o no me acuerdo cuándo saqué esto, porque aquí está la fecha. El 1 de diciembre, parece. Sí, es que el primero había una mancha más o menos grande ahí. Y aquí ustedes ven como es el movimiento de la sopa hirviendo de nuestro Sol. Eso fue lo que hizo en un día. ¿Se fijan que rotó un poco? Quiero embarrarla aquí, pues, así que, a ver, no. ¡Ay! No sé qué hice. Ya, vamos a irnos de nuevo. Ya. Y esta es una mancha solar. Esas manchas que yo les mostraba, así se ven cuando uno las mira con buena resolución. Y es esa parte oscura, y tienen esta como umbra y penumbra, que ahora está de moda. Salen otras manchitas chicas que después crecen y se juntan y así van de repente formando unas tremendas manchas solares. Y esta es la cromósfera. La cromósfera es una capa que está como, que es muy raro porque está, la fotósfera está a 5.800 grados. Cuando uno se va alejando más del Sol, uno esperaría que estuviera más fría, pero no, pues la cromósfera está como a 10.000 grados. Y la razón es que en realidad aquí estos filamentos que ustedes ven como pelitos, en realidad son campos magnéticos que arrastran plasma hacia afuera. Tienen como unos 5.000 kilómetros de largo y como, qué sé yo, uno puede calcular 500 o 1.000 kilómetros de grosor. Y también duran pocos minutos y desaparecen. Y salen otras. Y estos pelitos se calcula que hay como unos 300.000 de ellos que cubren en algún momento, en cada momento, el Sol, la superficie del Sol, el disco solar. Y es aquí en la cromósfera donde a veces se forman protuberancias y estas cosas brillantes que veíamos en las imágenes anteriores. La cromósfera es súper difícil de ver porque es delgadita, está bastante cerca de la superficie,
10.000 kilómetros no es nada, y resulta que se llama así porque es roja, color fuerte, y cuando ustedes en el eclipse, si tienen la suerte de poder ver el eclipse, es una de las pocas ocasiones en que uno puede ver la cromósfera, porque, y se ve precisamente como una luz fucsia, roja fuerte, así. Por eso le pusieron cromósfera. Porque incluso la corona se ve pálida, pero esto se ve bien fuerte. Y resulta que con los instrumentos que hay para observar el Sol, que ahora hay muchos satélites que lo están mirando fijo todo el tiempo, tapan el Sol con un coronógrafo que se llama, para poder ver lo que hay, la corona y todo lo demás. Pero resulta que para poder realmente tapar toda la luz del Sol bien, tienen que tapar la cromósfera también. De tal manera que la cromósfera todavía sigue siendo un lugar bien misterioso del Sol, porque también de ahí se originan muchas de la actividad solar que podemos ver. Y bueno, a mí me encanta esta foto porque parece casi como que el Sol fuera un peluche que vengan a acariciarlos. No se me olvida que esto tengo que mirar. Y aquí hay para que tengan una idea, este es un video tomado con un satélite japonés que mira el Sol, y lo único que está haciendo aquí es cambiar de filtro, de tal manera que estamos viendo en distinta luz. Aquí estamos viendo la fotósfera, da lo mismo un color falso, y después vamos a empezar a ver cómo surgen las líneas de la corona, que es esta cabellera que tiene el Sol, que todos esperamos verla con el eclipse. Ahí estáis viendo la sopa. Aquí estamos cambiando el filtro y empezamos a ver estas partes más calientes del Sol. La corona, esa tiene millones de grados. Pero el calor está hecho, es debido a los campos magnéticos y estas partículas cargadas que viajan por esas líneas de campo. Y bueno, se ven que de repente algunos de estos arcos se rompen y sale material hacia afuera. Si nosotros estuviéramos ahí no nos daríamos ni cuenta de la temperatura, porque es tan baja la densidad que no nos quemaríamos a pesar del millón de grados. Probablemente los 5.800 de la fotósfera nos haría harto más daño. Bueno, y una de las primeras manifestaciones de la actividad solar que conocía son las ráfagas solares, que son unas llamaradas gigantescas que emiten una cantidad tremenda de luz en rayos X, rayos gamma también, que llegan hasta la Tierra, que aquí lo que vemos aquí como granulado es la cromósfera. Y estas llamaradas realmente son con esa cantidad de rayos X, llegan a la ionósfera de la Tierra y ionizan, aumentan el grado de ionización de la ionósfera, interactúan con las partículas que hay ahí en la ionósfera y pueden provocar realmente cambios que no son menores en la Tierra, ¿no? Incluso cambios en el clima, porque producen partículas que nos estaban produciendo, por ejemplo, destruyen el ozono por un rato, pero se demora a veces en recuperarse, y eso tampoco se conoce muy bien, porque es bien complejo el poder hacer un estudio acabado de todo esto. Yo creo que cada vez se va a poder, cada vez más, porque ahora hay un número creciente de ojos estudiando el Sol por razones que ya espero queden claras. Otra de las cosas raras que tiene el Sol es lo que llamamos agujeros coronales. Acá hay uno, esa cosa negra. Acá hay otro. Bueno, por ahí salen partículas del Sol, el viento solar, todas las estrellas, todas, emiten partículas que se le escapan al Sol, a las estrellas, el Sol también. Y eso es lo que nos entra nos defiende nuestro campo magnético, entran
y el campo magnético los desvía hacia los polos y por ahí se escapan y ya no molestan. Y producen muchas veces las auroras que son realmente unos eventos muy lindos de ver porque el cielo se ve lleno de luces, etc. Ahora, estos agujeros coronales que se producen en el Sol, por ahí salen como unas oleadas de partículas del Sol, mucho más intensas que lo normal, y ahí ya puede empezar a ser un problema para la Tierra, porque llegan protones y electrones que pueden ingresar a la atmósfera de la Tierra y llegar a dañar algunos de los aparatos que tenemos nosotros de la tecnología que manejamos hoy día en la Tierra. Acá simplemente mostrar cómo el Sol se da una vuelta ahí en, creo que es una semana. Y esos agujeros coronales aparecen y desaparecen. Normalmente hay uno en el polo norte del Sol y en el polo sur del Sol, pero ahora no estaban, salieron por acá. Le digo, si del Sol conocemos poquito. Y eso que ven ustedes ahí es el comienzo de la corona solar, que como pelitos así. Bueno, y la otra gran arma secreta que tiene el Sol es los coronal mass ejection, que es las emisiones de masa coronal, que lejos son las más dañinas para la Tierra, que simplemente de repente sale una cantidad inmensa, miles y millones de toneladas de plasma solar, con campos magnéticos, partículas cargadas, salen y pueden llegarnos a la Tierra, y nos han llegado a la Tierra. Y este fue uno que fue en el 2012, que nos salvamos porque si no hubiera llegado de frente habría sido terrible. Igual algo se vio, estos son satélites que lo están observando. Hay unos satélites que se llaman Stereo, que hay uno que está en la órbita de la Tierra pero va adelantado, y el otro va también en la órbita de la Tierra alrededor del Sol pero atrasado. Entonces son capaces de mirar el Sol por el otro lado, que no lo estamos viendo en ese momento cuando está girando, y pudieron ver ahí lo que fue esta eyección de masa coronal, que fue realmente impresionante. Y aquí es lo que vieron los satélites, o uno de los satélites. Miren las eyecciones que fueron varias. Y esa le llegó de frente al satélite, y miren la cantidad de partículas ahí. El detector quedó bastante complicado probablemente. Alguna vez, yo hace años, estaba en Estados Unidos y me mostraron una fotografía así del Sol con estas eyecciones, y había una que venía así directo hacia el detector, digamos. Pero yo le pedí si me podían prestar o copiar, si yo podía copiar ese video porque quería mostrárselo a mis estudiantes. Y me dijeron, no, porque resulta que esa eyección que vino hacia el satélite destruyó un satélite de la ITIT, y resulta que en este momento están en juicio. Y si se llega a comprobar de que fue el Sol el culpable, eso se consideraría un act of God, que parece que es algo que queda fuera de cualquier posibilidad de seguro. Entonces las compañías de seguros no aseguran en contra de cualquier cosa que pueda hacer el Sol, no por ahora. Así que no me lo quisieron dar, pero me imagino que debe haber sido algo así. Bueno, acá hay otro ejemplo de eyección coronales. Normalmente estas eyecciones, cuando son más pequeñas, colapsan y se quedan ahí en el Sol, pero cuando ya salen así, se desplazan por todo el sistema solar. Aquí está lo que yo les decía, lo que están aquí, este círculo que ustedes ven ahí, es el círculo que tienen que poner para poder tapar la luz del Sol y ver lo demás. Y aquí le sobrepusieron una imagen del Sol en ese momento para que uno lo pueda ver. Pero está claro que la cromósfera no se puede ver. Y acá también hay otra de las cosas simpáticas que tiene el Sol. Estos son unos
arcos también, que normalmente no se rompen, si son, las partículas viajan por estos campos magnéticos que después aparecen otros, pero es cuando sube mucho y se acumula mucho plasma en estos arcos, es cuando rompen y se producen las eyecciones de materia coronal. Estos distintos colores son filtros nomás, que se usan para poder ver mejor algunas cosas, porque algunas de estas cosas son muy calientes y tienen la emisión en rayos X o qué sé yo, incluso más caliente. Acá hay una ráfaga muy intensa que hubo no está aquí la fecha, pero una de las ráfagas intensas. Hoy en día no se nos escapa nada. Hace unos años atrás nadie miraba el sol y no se sabía por los efectos que habían producido, o si había algún fanático que estuviera mirando el sol para entretenerse, pero no era algo sistemático como lo que hay ahora. Ahora, ¿por qué? Bueno, la actividad solar nos impacta de varias formas. Uno son las ráfagas, que esas producen rayos X, radiación de alta energía, que es complicada porque interactúa con la ionosfera y puede producir realmente daños. Las olas de viento solar son protones y electrones que también pueden provocarnos problemas. Por ejemplo, han habido unas lluvias de estas de viento solar o olas, está mucho más intenso que lo normal, y si uno calcula la cantidad de radiación que uno recibe, por ejemplo, en un avión, es mucho más. En un viaje de 5 horas, recibe todo lo máximo que puede recibir en un año, por ejemplo. Para una tripulación, lo vi ahí para la tripulación de los aviones en Europa, por ejemplo. Por otro lado, los chorros de partículas de alta velocidad, esas son aún más complejas, porque esas producen fallas en la electrónica, en los equipos electrónicos, en que les roban, son electrones a alta velocidad que pueden realmente dañar la tecnología. Y bueno, y las eyecciones de materia coronal, que esas son lejos las más complejas, porque además vienen con campos magnéticos. El campo magnético interactúa con nuestro escudo magnético, lo desarma completamente, si es suficientemente grande, se produce lo que se llama una tormenta magnética. Estos campos magnéticos inducen una corriente eléctrica en la superficie de la Tierra, y eso ha provocado daños en todo tipo de instalaciones eléctricas y de todo tipo. Son lejos las más dañinas. Ahora, con frecuencia se dan todas estas juntas. No siempre, pero muy frecuentemente se dan juntas. Entonces, primero llega la luz, que llega a la velocidad de la luz, los rayos X llegan en 8 minutos. Pero después, las partículas estas dependen, porque algunas andan más rápidos que otras. El viento solar anda un poco más lento, mientras que los chorros de partículas, estos son muchísimo más rápidos, pueden llegar unas horas después. Y después el plasma solar llega 2 días, 1 día, 2 días después. Depende también de la velocidad. No hay nada estándar aquí. La gracia es que ahora ven cuando va saliendo y la siguen, porque ahí pueden ver a dónde va a chocar en la Tierra y ver si se puede dar alguna precaución. Y estos se dan normalmente durante los máximos solares, no exclusivamente, pero sí normalmente. Ahora, la primera noción de que el Sol podía ser algo raro fue en el año 1856, el evento Carrington se llamó, que el 1 y 2 de septiembre de ese año, Richard Carrington, que era un astrónomo profesional, semiprofesional, que miraba el Sol todos los días y tenía como misión hacer un dibujito
con las manchas solares para ir viendo cuántas manchas habían, etc. Y ese día se instaló, fue a hacer su dibujito de las manchas y se dio cuenta que había unos destellos de luz muy fuertes ahí al lado donde estaban las manchas. Y lo anotó también ahí. Ya, pero no pensó nada más. Esa noche, los telégrafos, todas las oficinas de telégrafo, le empezaron a salir chispas de toda ¿cómo se llama?, de los cables. Bueno, se incendiaron algunos, los cables se derritieron, se arruinó todo el internet victoriano, digamos, que eran el telégrafo. Las comunicaciones quedaron arruinadas. Y esas 2 noches estaban todos felices porque habían unas auroras espectaculares. Y las auroras no es más que son las partículas estas que entran al campo magnético de la Tierra y normalmente se ven en los polos, porque por ahí entran y se ven las luces. Pero como era este evento con una tormenta magnética, alteró tanto el campo magnético terrestre que las auroras se vieron hasta en el Caribe. Y de hecho hay reportes de Chile, de Valparaíso y de Santiago, en que se vieron luces mirando hacia el sur, de colores, siempre le inventan algún color. Rojas y verdes, pero se veían en lugares donde normalmente no se ven. Esto se ve normalmente cerca de los polos magnéticos. Cuando se ven a latitudes así como donde estamos nosotros es porque la cosa es seria. Pero la gente estaba feliz y salían todos los diarios, ahí la noticia de que se podía andar en la calle como si fuera de día. Eso como fuera de que sí destruyó, como digo, el telégrafo, ahí empezaron, pero no hicieron la conexión hasta bastante después, darse cuenta de que había sido por esto. Y bueno, hay múltiples recuentos de eventos. En el 23 de mayo del año 67 hubo una tormenta solar súper fuerte y dejó totalmente, esa fue más inoperante, unas estaciones que tenían esto en plena Guerra Fría, de acercamiento de misiles nucleares soviéticos que estaban instalados en Alaska, en Groenlandia y en el Reino Unido, y lo dejó inoperante. Entonces estaban seguros y convencidísimos de que esto eran los soviéticos haciendo alguna maldad, y no era chiste, porque la verdad que en esos momentos lo que tenían eran aviones cargados con carga nuclear en vuelo, por si acaso había alguna emergencia, y justo en ese momento estaban en tierra cuando ocurrió esto, y bueno, dijeron, bueno, lo vamos a cargar con extra, así que los que estaban ahí tuvieron que demorarse un poco en cargar más cargas nucleares, y eso dio tiempo a la gente del observatorio. Ya a esa altura hay radioobservatorios en Boston, en Massachusetts, dieron la alerta de que era una tormenta solar y que eso es lo que había alterado los equipos de este sistema antimisiles, y gracias a eso se desactivó una alerta que ya había llegado hasta el presidente de la República hubiera comenzado una guerra nuclear. Así que bien por la ciencia y que bien porque había gente inteligente preocupada de ver este tema, ¿no? Que ya definitivamente no es un tema para amateur. Ahora, más recientemente, en el año 89, una tremenda eyección de masa coronal que impactó la Tierra, y todos felices con las auroras, porque esto fue el 13 de marzo, claro, espectaculares. En el hemisferio norte se veían de todas partes, desde el Mediterráneo, están celebrando esto, y la tormenta solar, por otro lado, destruyó, digamos, la Hydro-Québec, que es una empresa que surte de energía a toda esa zona de Canadá,
y también a unas hidroeléctricas en Estados Unidos, en Nueva Jersey. Así que hubo mucha gente oscura mientras otros estaban gozando con la tormenta, con las auroras hermosas. Así que ahí se pusieron serios y le pidieron a la Academia de Ciencia que calculara cuál podría ser el costo de una cosa como un evento Carrington que ocurriera hoy día con las empresas eléctricas. Y el resultado eran como 3 trillones de dólares. Después de eso, entonces empezaron a poner más satélites mirando al Sol para ver si, bueno, si podíamos por lo menos entender un poco mejor lo que está pasando allí. En ese mismo año, el año 89, que fue mucha actividad solar, hubo otra eyección de masa que fue bastante triste, porque explotó un gasoducto en Rusia, donde, en el Transiberiano, donde iban muchos niños. Se murieron como 700 personas, pero la mayor parte de ellos eran niños que iban de vacaciones al Mar Negro. Y bueno, creían que era, ¿cómo se llama?, un acto terrorista, siempre habían. Y resultó que lo que pasa es que estas corrientes a nivel de superficie que se producen cuando se dan las tormentas magnéticas, producen corrosión en el tipo de material que llevaban los gasoductos. Por ahí había un gasoducto, y eso hizo que el gas se empezara a filtrar, se acumulara ahí. Cuando pasó el tren, una chispa ahí detonó eso y explotó todo. Hoy en día, por ejemplo, el de gasoducto de Alaska está construido con material que no es sensible a estas corrientes superficiales de las tormentas magnéticas del Sol. Y también hay hace relativamente menos tiempo, el 19 de octubre del 2003, ese fue, sí, yo cuando vi esto me dio susto porque yo creo que sí andaba volando por ahí. Se reportaron varias corrientes inducidas a nivel de superficie, y las comunicaciones, la navegación fue totalmente imposible por GPS, porque ahí los campos magnéticos los desordenan completamente. Los aviones se vieron con problemas para usar la navegación automática y tuvieron que ser guiados desde las torres. Muchos de ellos tuvieron que ser forzados a aterrizar. Hoy en día no se deja, durante una tormenta o durante los máximos solares, no dejan que los aviones vuelen por sobre el polo magnético en esa zona, porque siempre hay problemas debido a esto. Entonces hubo cambios de ruta, anomalías de todo tipo, y bueno, cosas similares se han podido registrar después en diversos años, ¿no? Si no es una cosa tan rara, el 11 de julio del 59, el 12 de noviembre del 60, el 14 de julio del 2000. Ese 14 de julio fue que le echó a perder el sistema de trenes a París. El metro de París sufrió ahí. El 9 de noviembre del 2000. Tenemos muchos eventos como ese, y estos son unos poquitos nomás, hay muchos más. Muchos de ellos tal vez pasaron desapercibidos porque no nos dimos cuenta de que eso era la razón. Yo siempre digo, si yo tuviera una empresa de seguro, yo me contrataría a un astrónomo solar que me estuviera poniendo al tanto, porque en realidad, digo, ¿cuántas veces uno reclama porque está mala, se le cayó el internet o lo que sea, y a lo mejor no es culpa de la empresa, sino de alguna maldad que nos hizo el Sol? Ahora, ¿qué podemos esperar de nuestra estrella? Nosotros vivimos dentro del Sol. De hecho, la cabellera esa, la corona, pasa por acá, por la Tierra, y sigue para allá, hacia los otros planetas. Nosotros somos los que vivimos con una estrella. Así que somos nosotros los que tenemos que aprender a vivir con ella,
sobrevivir, a poder prosperar aquí en esto, y qué podemos hacer al respecto. Bueno, yo creo que lo único que podemos hacer es saber más. Es como con los terremotos. No vamos a hacer nada para impedir que haya terremotos, pero el saber, por Dios, qué importante fue entender cómo se producían los terremotos, y eso no es de hace mucho tiempo. Pero al entender cómo se producen, sabemos cómo construir, sabemos dónde no construir, sabemos cosas cómo poder evitar desastres, digamos, ¿no? Y para la vida. Lo mismo va a tener que pasar con el sol, ¿no? De si podemos entender mejor cómo se producen estos fenómenos que son complejos para la Tierra, y si podemos además adelantarnos a ello, dar algún tipo de alerta, eso podría ser interesante. De hecho, las últimas, en el 2003, hubo una ráfaga muy fuerte que hubiera podido realmente hacer daño como lo hizo en las hidroeléctricas en el pasado, y esta vez ellos ya habían tomado precaución respecto al tema y no fueron dañadas, o por lo menos el daño fue menor. Así que hay ahí una pequeña esperanza de que aprendamos a cómo funcionar. Creo que con el espacio es complicado. Todos los astronautas, la gente que está ahí en satélites, bueno, los satélites son complicados porque a ellos les afectan las partículas que llegan y todos estos ataques que nos hace el Sol, pero también a los aviones, ¿no? Que realmente tenemos que, mientras más alto estamos, menos protección de nuestra atmósfera tenemos. Así que bueno, ahí también las empresas aéreas van a tener que darse cuenta cuando mejor no volar, porque hay una lluvia de partículas, por ejemplo, sobre todo por la tripulación, que en un vuelo se pueden ganar toda la radiación máxima que pueden tener durante un año. Y así que tenemos que conocernos mejor. Esa es finalmente la única respuesta que uno puede tener a esto, ¿no? Y por eso que esta intención de dar charlas respecto a esto, la primera vez que lo hago, estoy escribiendo un libro para poder también dar a conocer estas cosas en más detalle, es porque yo creo que la mayor parte de la gente no tiene idea. Y yo creo que los que están hoy día aquí en esta charla van a ser los primeros en saber sobre los detalles de la personalidad de nuestra estrella, de nuestro Sol. Así que muchas gracias y espero que no le tomemos mala voluntad al Sol. Si el Sol es una estrella y lo ha hecho regio con nosotros, nos ha protegido, nos ha dado calor y nos sustenta la vida. Así que nosotros también tendremos que aprender a conocer su carácter para poder convivir con él. Muchas gracias.